estructura. Yo soy peruano y me mudé acá a Europa hace casi 20 años. Cuando vine, yo trabajaba en tecnología. Siempre fui un emprendedor cuando vivía en el Perú y cuando llegué acá, mis primeros 8 años, estuve metido en el tema de tecnología. Luego me fui a Estados Unidos para trabajar por un proyecto y en realidad no me gustó y decidí regresar a Europa, pero algo me paralizaba y era el miedo a pasar los 40 años. Tenía 39 años en ese momento y ya me estaba comenzando a preparar psicológicamente en cómo voy a afrontar mi, uh, mi crisis de los 40 o no sé cómo se llama. Y bueno, una de las decisiones que tomé fue reinventarme y no continuar trabajando en temas de tecnología. Ahora, yo regreso a Europa en el 2012, justo cuando la crisis del 2008 pegaba más fuerte por aquí. Y bueno, en realidad tenía un poco de dinero en el bolsillo y dije, voy a tomarme un año para pensar qué cosa es lo que voy a hacer. En ese tiempo, en realidad me pegué una aburrida terrible y desesperado me fui a Viena, que era la ciudad grande más cercana a donde yo vivo. Y es ahí donde entré por primera vez al Impact Hub. No es una propaganda del Impact Hub, pero en realidad cuando entré me sentí como un bailarín entrando a la escuela de baile por primera vez. Yo también. No sabía qué cosa era, no sabía por qué me sentía así, pero me sentía así. Entonces, al regresar de ese viaje, tomé la decisión de abrir un coworking space en el pueblo donde yo vivo. Es una zona rural donde viven, si no me equivoco, son 12,000 personas o algo así. Es pequeñísimo. Una maravilla porque yo viví la primera parte de mi vida en Lima con 10 millones de habitantes. Así es que para mí vivir acá es un paraíso. Pero bueno, ¿cómo llego al tema del miedo? Bueno, y ya había tomado la decisión de hacer el coworking, pero todavía no lo había hecho. Y un poco desesperado porque mi idea de negocios no estaba funcionando. Me fui a una conferencia internacional organizada acá en Eslovenia. Como para mí fue la última esperanza. Vamos a ver si es que esta vez funciona, si es que finalmente me contacto con la persona que me va a ayudar a que mi negocio funcione. Bueno, y me quedé sorprendido porque al inicio de la conferencia todos los keynote speakers estaban hablando en esloveno y esta era una conferencia internacional. Y yo veía a los extranjeros que estaban sentados alrededor mío preguntándose qué está pasando, por qué no nos hablan al menos en inglés, ¿no? Y en una de esas, uno de estos keynote speakers les pregunta en inglés a los organizadores cómo es posible que no pueden aprender de sus fracasos. Y yo como buen latinoamericano pensé, no, ¿es posible? Porque si es que en realidad nosotros aprendemos de nuestros fracasos, ¿cómo es posible que el Perú siga así? Nuestros gobiernos fallan cada semana. Tendríamos que ser el país más desarrollado del mundo. Y ahí surge la curiosidad hacia el tema del fracaso. Por eso es que la iniciativa que comencé unos meses después se llamaba Fear and Fail, miedo y fracaso. Ahora, déjenme compartir mi pantalla con ustedes.
porque les he preparado una presentación. Así es que antes de continuar, quiero mostrarles las respuestas de algunos de ustedes al cuestionario que les envié. La primera pregunta fue, ¿cómo defines al miedo? Y bueno, la respuesta ganadora por el número de votos es: el miedo es una emoción. Después hay dos otras opciones. El miedo nos protege y es un instinto de supervivencia. Que las dos opciones tienen 4 votos. Eso me llama la atención positivamente, primero porque saben que el miedo es una emoción, y segundo porque hay una confusión entre cuál es el miedo. O sea, ¿el miedo es positivo o el miedo es un instinto? Luego vamos a hablar un poco más al respecto. Pero es importantísimo lo que han respondido. La siguiente pregunta fue, ¿cuál es el opuesto del miedo? 5 personas han respondido con fe o confianza y 4 personas respondieron valentía. Genial. En realidad, la fe es un tema interesantísimo para mí, porque la fe no es lo mismo que la creencia. La creencia es, yo creo que si hago esto, algo bueno sucede. Pero la fe, al menos yo la defino como: no tengo la menor idea qué es lo que va a pasar, pero tengo fe en que sea como sea, me voy a adaptar. Y está muy bien relacionado con el concepto del miedo, porque si tengo fe en que me voy a poder adecuar a las circunstancias como se presenten, voy a tener menos miedo. Y por otro lado, la valentía, cuando decimos que el opuesto del miedo es la valentía, tendríamos que definir qué es la valentía, y a mí me gusta pensar que la valentía es vivir con el miedo. O sea, no es evitar el miedo o acostumbrarse al miedo, sino es tomar acción así se tenga miedo. Es que genial las respuestas. Y bueno, con respecto a las expectativas que tenían para el evento, vi que varios de ustedes están interesados en reflexionar, en ir un poco más adentro en el tema. Quieren aprender. Y en el punto, la persona número 5 respondió: ¿cómo encauzar mejor el miedo en la empresa? Y la palabra encauzar me preocupó un poco, porque encauzar significaría, al menos como yo lo recibo, cómo podemos utilizar al miedo para lograr mejores resultados. Y eso es precisamente lo que queremos evitar, al menos desde mi punto de vista. Pero vamos a desarrollar más en el tema. Y la persona número 8 respondió: ¿cómo vencer el miedo al cambio en las organizaciones? Esa es importantísima pregunta, porque el miedo tiene mucho que ver con el cambio. Y a ver, ya les voy a explicar por qué. No sé si es que alguien tiene algún comentario o alguna pregunta hasta este momento. No, adelante, de momento. Ok. Entonces, la pregunta que me hice en esa conferencia fue si podemos aprender del fracaso. Ahora, me gustaría que presten atención a esta imagen y que se den cuenta qué cosa es. Ok, ya lo respondieron dentro de su mente, ¿no? Ok. Vamos a ver. La realidad del miedo en relación con el fracaso es que nosotros no podemos ver con claridad cuáles son los motivos por los cuales fracasamos, porque estamos utilizando
los mismos filtros, digamos, que utilizábamos cuando creamos el fracaso. Para explicarme de una mejor manera. En el momento en que fracasé y quiero analizar la situación para no cometer el mismo error, en realidad estoy utilizando un punto de vista que es el mismo punto de vista que creó el fracaso. Eso significa que no soy capaz de ver cuáles son los motivos reales. Entonces, cuáles son esas limitaciones que tenemos? Esas limitaciones son los miedos. Entonces, para mí, la definición del miedo está relacionado con las limitaciones que tenemos mentalmente que no nos permiten ver la realidad como es. Por eso es que el gráfico de los lentes o de las gafas me encanta. Lo que pasa es que estamos utilizando al miedo como una forma, como un filtro para interpretar la realidad. Y es por eso que no podemos ver todas las opciones. ¿Qué podemos hacer para evitar las consecuencias del miedo? Tenemos que aprender cómo es que el miedo funciona. Y tenemos que ver cuáles son las diferencias entre los diferentes tipos de miedo. Desde mi punto de vista hay varios tipos de miedo. Uno, por ejemplo, es el miedo de instinto, el instinto de supervivencia, que no tiene mucho que ver con el miedo dentro de las organizaciones. Pero lo que sí les puedo decir es que el miedo psicológico, que es el miedo al que estamos hablando, imita a la forma de funcionar del miedo que es el resultado de nuestro instinto de supervivencia. Imita el mismo mecanismo, como se los voy a explicar un poquito después. Cuando ustedes dijeron en el cuestionario que el miedo es una emoción, tienen toda la razón. Los académicos del tema definen al miedo como una emoción. Ahora, la pregunta es, ¿qué es emoción? Y eso es importante. Ahora, todos están de acuerdo en que el miedo está para protegernos, ¿cierto? Y yo creo que es cierto, la intención del miedo en sí mismo es protegernos. Pero el punto de vista del miedo es de que todo es una amenaza. Por lo tanto, trata de evitar que veamos más de la realidad, porque no la conoce. Entonces utiliza solamente las partes que él puede conocer. Definamos al miedo como un él, ¿no? Una entidad. Y eso es muy, muy curioso, ¿no? Y si es que se ponen a pensar en cómo funcionaban los primeros humanos y las primeras agrupaciones de seres humanos, se van a dar cuenta que este miedo que tenemos está muy relacionado a las formas en que nos organizábamos en el pasado. Ahora, hablamos de emociones y lo importante sería saber cómo es que se hacen las emociones. Hay un libro que es espectacular, que se llama precisamente Cómo se hacen las emociones, de Lisa Feldman. Ella es una experta en el tema, es una neurocientífica. Y para mí fue una revelación, porque yo tenía una confusión entre mis sentimientos, mi intuición y mis emociones. No sabía darme cuenta cuál es la diferencia. Y Lisa describe que las emociones no son primero, no es lo primero que pasa, más bien es lo último. ¿Qué significa eso?
Lo primero que pasa es que nuestro cuerpo percibe algo, ¿ok? Podemos ver, podemos oler, lo que sea. Tenemos una percepción. Ahora, una vez que la percepción que estamos recibiendo todo el tiempo, ¿cierto? Mientras estamos despiertos, estamos recibiendo información sin parar. Cuando se detecta un cambio en la percepción, hay una respuesta inicial. Esa respuesta inicial todavía no se ha transformado en un pensamiento, ¿ok? Simplemente es, ups, algo está cambiando. Ok. Luego, nuestra mente se da cuenta, recibe esa respuesta inicial y se da cuenta de que hay algo diferente. Enfoca su atención en lo que es diferente y comienza a comparar y predecir. Todo esto pasa, por supuesto, de una manera muy veloz. Entonces, lo que va a hacer la mente es comparar la situación con otras situaciones similares. Eso significa que si es que a mí de niño me mordió un perro y veo que el cambio que he detectado es que un perro se está acercando a mí, lo más probable es que basado en la experiencia anterior vaya a tomar la decisión, que es la reacción, de irme. Esa es la reacción. Ahora, esa reacción retroalimenta el proceso mental. Porque precisamente cuando me estoy escapando del perro, el perro comienza a ladrar. Entonces hay una confirmación mental y mi mente produce más pensamientos relacionados al por qué irme, ¿no? La razón de la reacción inicial, y se crea un círculo vicioso. Las dos, el pensamiento y la reacción continúan. Es por eso que cuando tenemos una discusión con alguna persona, cuando comienza la discusión, si es que se continúa, se pone peor. En muchos casos, ¿no? Es porque simplemente estamos pensando cómo sustentar la conclusión inicial de ese proceso mental. Eso nos pasa a todos. Y una persona puede venir y decirme, pero José, ¿por qué tienes miedo a los perros? Y yo le voy a decir, bueno, porque yo soy así. Yo le tengo miedo a los perros. De niño me mordió un perro y hasta ahora tengo ese trauma. Cuando me he descrito como yo soy así, significa que mi mente ha creado identidad con esa característica. Por supuesto, no voy a poner que en mi perfil de LinkedIn que me muero el miedo de los perros, pero sí es parte de mi identidad. No voy a comprar un perro nunca jamás. Y yo le voy a decir a la persona que me dijo, bueno, si es que a ti te gustan los perros, me parece genial. Ese eres tú. Tú eres una persona a quien le gustan los perros. Entonces hay una identificación de la personalidad de otra persona, ¿no? Con una característica como esta. El no tenerle miedo a los perros, por ejemplo. Ahora, puede ser de que todos nosotros seamos austriacos, por decir algo, y a todos nos gustan los perros y nos gustan los perros en la calle. Entonces podemos decir que a todos nosotros, que nuestra cultura es una cultura que acepta a los perros. Entonces, lo que estoy tratando de demostrarles es que hay una relación entre nuestros miedos, nuestra personalidad y nuestra cultura. Eso es importantísimo, porque si es que la cultura organizacional incluye en su identidad a los miedos implícitos que tenemos, significa que tenemos culturas o hemos creado culturas que se basan en miedo, lo cual es terrible. Ok.
Como les dije hace un momento, el miedo es una emoción que trata de emular el instinto de supervivencia. El instinto de supervivencia lo que hace es cuando se percibe una amenaza a nuestra vida, ah, se enfoca. Se enfoca a tratar de resolver el problema. Y muchas veces ayuda, ¿cierto? Ah, pero no es un tema muy verbal, es un instinto, es algo que normalmente sucede con facilidad o con gran velocidad. En cambio, los miedos psicológicos, si bien te pueden paralizar o te pueden motivar a tomar alguna acción, siempre van a estar condicionados a la circunstancia de una manera diferente a lo que haría un instinto. Solamente quería... ¿Puedes explicar eso un poco mejor, José? Sí, el instinto se queda Ujú. mucho en la parte de respuesta inicial. Se ha detectado un cambio, ¿ok? Y ese cambio significa que puedo morir, o al menos que existe la posibilidad. Entonces, nuestro cuerpo, más que nuestra mente, Ujú. es quien decide tomar una acción. Por ejemplo, la vez pasada había llevado mi tabla inflable a un lago, estaba solo en el lago, feliz de la vida, en un momento de relajación y zen, y lo que pasó fue que vi a unos 20 o 30 metros un pescado inmenso saltar, un pez, no pescado, saltar. Y yo pensaba, qué maravilla, la libertad del pez, ¿no? Y de buenas a primeras sentí que algo me mordió el dedo del pie. Mira, en un cuarto de segundo estaba sobre la tabla. No pensé nada. La evaluación fue automática, Ujú. ¿no? No hubo ningún pensamiento. ¿Qué cosa fue? Mi cerebro simplemente pensó de que este era un lago lleno de pirañas y que era mejor saltar y protegerme. Por supuesto que me maté de la risa de la estupidez de mi decisión, pero mucho es así como funciona el instinto. En cambio, el miedo psicológico compara, Ujú. piensa, reflexiona. Lamentablemente, reflexiona sobre lo que conoce, no reflexiona sobre lo que no conoce. En cambio, el instinto no piensa, entonces no reflexiona, simplemente actúa. ¿Ok? Um, Gracias. Ahora, podría haber una pregunta complicada que no sabría responder, que ¿es posible que el miedo psicológico y el miedo de instinto funcionen en paralelo? Sí, por supuesto que sí. Mm. Por ejemplo, hay un ejemplo de una persona que estaba escalando una montaña y no sé cómo se llaman estos aparatos, pero que lo mantienen atado a las líneas estas, se habían soltado y era cuestión de segundos, y él iba a caer. Y si caía, lo más probable es que iba a perder su vida. Entonces estuvo paralizado por algunos minutos, no sabiendo qué hacer, hasta que se dio cuenta de que era su mente la cual estaba tratando de encontrar una forma, calcular una forma de salvarse. Pero en el momento en que tiró la toalla, por decirlo de alguna forma, el instinto tomó la responsabilidad de resolver el tema y lo único que atinó a hacer es a empujarse con toda su fuerza y tratar de subir hasta la siguiente piedra, y lo hizo. Esa es Mm. una forma en que los dos miedos pueden funcionar. Pero normalmente cuando la mente entra es cuando se está resistiendo a algo. Entonces, el miedo psicológico en muchos casos se puede interpretar como una forma de resistir lo que está sucediendo. Ujú. ¿Quedó claro? Ujú. Por mi parte, sí. Si no, Una otros, trámites. adelante. ¿Cómo sería el tema de esos, viste que a veces
una persona se asusta, ¿no? Y de repente reaccionan de manera muy variada. Algunos quedan paralizados, otros tienden a huir, y otros tienden a agredir, a golpear, digamos, a esa fuente de miedo, digamos. ¿Eso dónde lo colocás? ¿Dentro del instinto? ¿Dentro de cuestiones que tienen más que ver con algo más racional? O sea, ¿cómo Mira, ves? cuando discuto con mi esposa, no estamos hablando de un tema de supervivencia. ¿Salimos corriendo los dos? Yo también, así, nos vamos los dos corriendo. Exacto, Ok. exacto. Tú puedes salir corriendo, puedes responder de forma violenta en una discusión familiar. Pero eso es un tema relacionado a el miedo psicológico. Lo que pasa es que, como mencioné antes, el miedo psicológico imita al miedo del instinto. Tiene el mismo mecanismo. Pero, por ejemplo, si es que mi esposa viene y me dice algo que no me gusta y yo voy a tomar una reacción violenta, por ejemplo, ella se puede paralizar, ¿no? Y en el caso de ella, porque ve que yo voy a hacer algo violento, ella se está paralizando por un miedo no psicológico, sino de supervivencia, por decirlo. Pero el motivo por el cual yo me pongo violento no es porque mi esposa al decirme algo me va a matar. Es simplemente porque no lo entiendo o estoy en desacuerdo o me siento insultado o me siento ofendido. Pero la exageración de la reacción depende, ¿no?, de cuál es el estado psicológico de la persona, cuántas veces se ha discutido sobre el mismo tema, etcétera, etcétera. Entonces pueden ser una de las dos. Yo respecto a eso, José, el caso que has planteado bueno, el escalador que le pasó eso, yo recuerdo que cuando tenía 15 años estaba haciendo una excursión con unos compañeros en la montaña y de hecho yo resbalé y me quedé colgando de una piedra y tenía el peligro o sea, de caer de la montaña, que evidentemente había nieve, no me haría daño, pero bueno, yo en ese momento no pensé absolutamente nada y de repente me encontré que había subido todo el peso de mi cuerpo con los brazos, cosa que si me lo dicen que lo haga en otro momento, lo haga ahora mismo, sé que sería incapaz. Entonces tengo muy claro que en ese momento fue el instinto lo que hizo que yo sacara no sé de dónde la fuerza para coger todo mi cuerpo y subirlo. Exacto. En ese instante. Entonces, es que me ha llegado cuando has dicho eso, porque siempre me acordaré de ese momento, ¿no? Y al final es eso, o sea, al final tu cuerpo reacciona y te hace salir de donde estás. Exacto. Y es por eso que ese tipo de miedo se queda en una parte no verbal. Y es más, cuando te preguntan qué pasó, No lo ni te sé, acuerdas. no. O sea, no tengo ni idea, no sé cómo lo hice. Exacto. No, es algo que no, es hoy en día que no sé lo que ocurrió y por mi mente te prometo que es que no pasó nada. O sea, lo hice, ya está, nada más. Así es. Y fíjate qué pasa cuando te enamoras de alguien. Te enamoras de alguien locamente, tu primer amor, y estás con tu pareja y estás caminando por ahí agarrados de la mano y te das cuenta que no hay nadie más. Son Sí. ustedes dos y nadie más. Entonces, nuestra mente funciona prestando atención de acuerdo a la situación en que estás. El miedo hace lo mismo. Ahora, cuando es el miedo puro, que es el miedo de instinto, la atención es tan enfocada que ni siquiera hay espacio para el pensamiento. Sí, así es. Pero ahora, si es que lo ponemos en un contexto empresarial, tú dime, ¿cuál es el motivo por el cual alguien se puede amargar y reaccionar violentamente o paralizarse dentro de una empresa? Yo creo que en el contexto empresarial es por una falta de seguridad. O sea, que lo percibe como una amenaza y a partir de ahí reacciona de forma violenta. Porque
no se siente seguro de la situación, no acepta un cambio, por ejemplo, es lo que yo pienso, y entonces reacciona como si realmente lo que se está haciendo es una amenaza contra él. O sea, la persona que quiere hacerme recapacitar o que piense de otra manera, lo que está haciendo es criticando o diciendo que yo lo hago mal, y entonces reacciona de forma violenta y sin razonamiento. Exacto. Te das cuenta que cuando reaccionamos de esa manera dentro de la empresa, en realidad estamos teniendo un malentendido. Sí, totalmente. Porque no tenemos por qué reaccionar de esa forma, porque nuestra vida, No van ello. ¿no? Nuestra integridad física no está bajo una amenaza. Lo que pasa es que lo que está bajo amenaza es la identidad que tenemos. Sí. Hemos construido una identidad, ¿no? Y una serie de opiniones, una serie de puntos de vista, y nosotros creemos que somos esa identidad. Sí, y al mismo tiempo, y perdona si te interrumpo, al mismo tiempo lo que estás pensando es que se está dudando de tu profesionalidad, y es algo que nosotros a nivel profesional todos tenemos muy arraigado, que nunca vas a querer en ningún momento que nadie dude de lo bueno que eres haciendo tu trabajo. Así es. Ahora, el tema es que si es que nosotros estamos esperando que alguien nos diga cuál es la calidad de nuestro trabajo, Sí, siempre vamos a estar asustados. siempre. Porque cualquier otra persona va a venir a decirnos algo que no nos gusta y nuestra identidad se siente vulnerada. Sí, Entonces, la solución es entender que los miedos que tenemos, como tú la llamaste una inseguridad, sí. ¿no? Los miedos que tenemos son partes de nuestra personalidad que están basadas en miedo, en el miedo, en la inseguridad, en factores que nos limitan. Pero, por ejemplo, todos nosotros aceptamos y nos gustan las personas que tienen una identidad auténtica o que se sienten cómodos consigo mismos. Es más, ellos son los mejores vendedores, Sí. ¿no? Y tú dime, ¿el vendedor, el buen vendedor, se ofende? Jamás. No. Es muy difícil que un cliente lo vaya a ofender porque tiene una sensación de seguridad interna. Y flexibilidad también, y se adapta. Exacto. Y si le estás diciendo que no le quieres comprar un producto, busca la manera de volver a su situación inicial. Yo creo que al final en las organizaciones nos falta, como tú dices, el saber adaptarnos, no sé, igual relajarnos, ¿no? Un poco. Así es. Sí, Y es entender que parte de la identidad que tenemos como organización, la cultura organizacional, la hemos creado colectivamente conectando nuestros miedos comunes. sí, Y es un acuerdo implícito exactamente el mismo que construye a las naciones, a los pueblos, a los clubes, lo que tú quieras. Cualquier grupo de ser humano que se junta, que se reúne, entiende sin palabras si es que son compatibles o no. Y muchas veces nos juntamos con personas que están de acuerdo con nuestro punto de vista, ¿no? sí, es lo más fácil. Al fin y al cabo no discutes y no surge la oportunidad de tener un conflicto o una diferencia de ideas. Siempre buscas Correcto. a gente que es más afín a tus aficiones, a tu ideología política, y eso pasa a nivel personal y a nivel dentro de la organización. Siempre hay compañeros con los que te llevas mejor, pero porque son más afines a tu forma de ser o a culturalmente lo que tú crees o tus creencias. Exacto. Entonces, cuando estamos hablando de cambiar las organizaciones, lo que en realidad estamos hablando es de desconstruir lo que hemos construido con miedo, ¿no? Sí, Entonces, yo creo que la única alternativa que tenemos es presentar el concepto del miedo a las empresas. Que todos entiendan cómo es que el miedo está creando limitaciones colectivas dentro de la organización. José, o sea, ¿sabés qué? Te escucho súper atento y lo que me resuena mucho del tema del miedo con las organizaciones, en las organizaciones, es como
como que el factor desencadenante es el miedo al fracaso, ¿no? Es el miedo al error, el miedo al equivocarte, el miedo a no hacer bien tu trabajo o no del todo bien a lo que el otro espera de vos. Y creo que pasa de repente como un primer paso para cortar ese tema del miedo, el darle a la gente la posibilidad de que se equivoque sin que haya una represalia, sin que haya un ataque directo a esa forma de haber hecho las cosas. Eso sería una buena decisión desde mi punto de vista, pero es una decisión incompleta. Ajá, okay. Porque estás tomando la decisión de apoyar a los miembros de tu equipo a que se equivoquen sin represalias, con la finalidad de que ellos se sientan bien y hagan un mejor trabajo. Pero si al final el trabajo, el resultado no es el que tú esperas, tú vas a comenzar a pensar, mala decisión, hay que comenzar a asustarlos de nuevo. Yo quiero aportar algo. Igual estoy siendo, José, muy participativa, pero es que... Maravilloso. Solo voy a hacer, perdona, Pilar, recuerdo, estamos a -10, José, ¿vale? Para que Vale, sepas un pues poquito con el timing. y que continúe, no hay ningún problema, no, de verdad. Solo estoy indicando. Ok, de repente si tienen preguntas, escríbanlas en un papel y al final Vale, de repente perfecto. ¿ok? Igual nos quedamos un poquito más y eso ya Claro, con calma, también. ¿vale? A los que puedan, quieran. Ahora, les quería mostrar esto. Así es como yo lo entiendo. Percepción, miedo real, es ese momento en que tu cuerpo se da cuenta que algo te amenaza. Es no verbal, es inmediato, súper rápido. Miedo psicológico, que es una amenaza psicológica. José, esto va en contra de tu personalidad. Esta persona te acaba de insultar. Esta persona acaba de sugerir de que no eres lo suficientemente bueno. A esta persona no le gustas. O lo puedes poner como miedo psicológico. ¿Cuál es el miedo psicológico de tu organización? No somos suficientemente cool. La otra empresa dice que son buenos y realmente lo son y nosotros no. En fin. Eso es como yo lo entiendo. Ahora, yo les quería mostrar este quote que está en inglés de una señora que se llama Pema Chodron. Ella es una monje budista, canadiense si no me equivoco, y lo que dice es que el miedo es una reacción natural a acercarse a la verdad. Esa es una maravilla de mensaje, porque lo que está tratando de decir es que la verdad es eso que no quieres escuchar. Y es por eso que no lo escuchamos, es por eso que no lo vemos, es por eso que no lo percibimos, es por eso que lo resistimos. Ahora, la verdad, el problema es que la verdad ni siquiera tiene que ser positiva o negativa. Pero estamos tan programados a no querer escuchar algo diferente que hasta las cosas positivas no las podemos ver. Y mira, yo estoy trabajando en esto de fear and fail por los últimos casi 10 años. Y cada vez que entro a una empresa y utilizo la palabra fear and fail, un poco más y me invitan a salir del local. Tienen alergia a la palabra miedo. ¿Tienen miedo, José? Es que, por supuesto, es algo que les llama la atención. Y no solamente eso, sino que se olvidan la palabra miedo, fear and fail. Es una marca, ¿ok? Y me dicen failure and failure. Y pasa cualquier cantidad de veces. O sea, estamos tan asustados de la palabra miedo que la bloqueamos. Lo cual es importante a pensar. Ahora, ¿cómo evitamos tropezar en la misma piedra? Bueno, en realidad esto es lo más importante. El fracaso es ¿cómo se dice? Clue. ¿La clave? Es como la clave o como la pista que estamos recibiendo
de que hay un miedo que no hemos detectado. Mi teoría es que si es que nosotros tenemos miedo y lo ignoramos a nuestro miedo, Ujú. vamos a fallar, vamos a fracasar. Entonces, cuando fracasamos, la pregunta es no por qué hemos fracasado, sino cuál es el miedo que ha ocasionado este fracaso. Ahora, les puedo poner un ejemplo muy simple. Tengo facturas que han sido enviadas a mis clientes y el 40% no han sido pagadas. Entonces yo lo que tengo que hacer es coger el teléfono, llamar a mis clientes y decirles que por favor paguen a la brevedad. ¿Cierto? Pero no lo hago. No los llamo porque simplemente no los quiero poner en la situación de sentirse incómodos. ¿Y por qué, José? ¿Por qué no los llamas? ¿Por qué no quieres que se sientan incómodos? Bueno, porque soy peruano y los peruanos nos encantan ser buenísima gente con todo el mundo y al final la plata no es tan importante, así es que hay que dejarlos, ellos solitos en su tiempo lo van a... Ok, pero a fin de mes no tengo cómo pagar mis facturas. Y esa es la representación completa del Perú. Entonces, ¿te das cuenta? El fracaso, la palabra fracaso, no solamente se trata de un fracaso descomunal o inmenso, estamos hablando de algo que hemos hecho que es lo incorrecto. Y siempre hay un miedo atrás, hay una inseguridad, hay una limitación, hay una forma diferente de haber interpretado lo que está pasando. ¿Cuántas veces esa persona que tú conoces ha estado con el novio o la novia problemática? Después de años terminan sufriendo y a los pocos meses continúan con una persona que tiene el mismo problema. ¿Por qué los países famosos por ser corruptos siguen siendo corruptos cuando saben que no funciona? ¿Por qué no hemos tomado pasos decisivos para defendernos del cambio climático? Bueno, aparentemente es porque el miedo no ha sido suficientemente grande. Porque cuando hemos tenido el miedo de COVID, ahí sí ni la economía ha podido pararnos. Todos nos hemos quedado sentaditos en nuestra casa, ¿no? A esperar de que esto pase. O sea, eso significa que la forma en que nosotros pensamos es costo y beneficio, ¿no? Entonces, ¿por qué tener que cambiar mi forma de ser? ¿No? ¿Por qué tener que descubrir mis miedos y eliminarlos cuando en realidad no es urgente? Y eso es lo que pasa también dentro de las organizaciones. Entonces, esta imagen es maravillosa porque la cáscara de plátano la tiré yo mismo, ¿no? Entonces, para evitar cometer el mismo error, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta cuál es el patrón que se está repitiendo, cuál es el miedo que nos está haciendo evitar que hagamos el cambio. Hay un ejemplo que a mí me encanta, que es el de la habitación oscura. ¿Cuánta luz necesitas para iluminar una habitación oscura? Y la respuesta es la menor cantidad de luz es suficiente. Porque al menos puedes coger tu vela y caminar alrededor de toda la habitación y poquito a poquito la vas a iluminar toda. Y al menos un poquito de luz es mejor que no luz. Entonces lo que les estoy tratando de decir es que lo que tenemos que hacer es iluminar cuáles son los miedos que están oscureciendo nuestra capacidad de ver las cosas como realmente son. No se trata
de dar una opinión, se trata de ver la realidad como es. Y sinceramente yo creo que ese es el cambio por el cual estamos todos pasando. Digamos, una especie de siguiente paso de la evolución. Yo lo que sugiero es construir un mapa de miedos dentro de su organización. Pregúntense a qué le tenemos miedo. Y una vez que vengan con la lista de miedos, miedo a fracasar, miedo a que me boten del trabajo, miedo a no ser suficientemente bueno, etcétera, etcétera, lo primero que se van a dar cuenta es que la mayoría de las personas dentro de la misma organización comparten los mismos miedos. Y en realidad esa lista de miedos no importa mucho. Lo que importa es la respuesta de por qué tienen esos miedos. Si es que un gran número de personas tienen miedo a no ser suficientemente buenos dentro de una organización y se preguntan por qué, y la respuesta es porque el sistema que tenemos de trabajo nos exige mucho, por ejemplo, bueno, entonces ahí hay cosas que se pueden hacer, hay acciones que se pueden definir. Para hacer el cambio, lo que se necesita es un número suficiente de personas que sepan que son sus miedos personales y colectivos los cuales están limitando su capacidad de tomar decisiones. Y si se ponen a pensar, una organización innovativa es una organización que tiene menos miedo, es una organización más flexible, es una organización donde las personas se sienten más cómodas, ¿no? ¿No les parece que, por ejemplo, lo que trabaja Nextland, que es cómo hacer organizaciones que son más planas, que respetan más al crecimiento y el desarrollo de las habilidades personales? Por supuesto, son organizaciones diseñadas para eliminar el miedo. Entonces, la tendencia va hacia eso. Hay una palabra que a mí me encanta que es propósito. Y el propósito en realidad funciona, desde mi punto de vista, no solamente como una visión a futuro, sino como una herramienta para balancear lo que uno siente como individuo, ¿no? Como persona, y lo que siente la organización como colectivo. O sea, el propósito no es solamente para llegar a un objetivo, para lograr un objetivo, porque eso nunca se sabe. El propósito es para evaluar lo que estás haciendo hoy. Y para sentirte bien, si es que estás alineado con tu propósito, y para preguntarte por qué no estás alineado con tu propósito hoy día. Entonces, por ejemplo, para mí, hablar con personas es parte de mi propósito, aunque suene muy superficial. Pero si es que estoy deprimido, o me siento aburrido, o no tengo creatividad, yo sé que tengo que llamar a un amigo e irme a almorzar con él. Después de la conversación, regreso a mi casa o a mi oficina lleno de ideas. Porque el propósito es lo que nos llena de energía. Al menos eso es desde mi punto de vista. Para iniciar el cambio tenemos que hacer un balance entre nuestra forma racional de pensar, que no tiene nada de malo, pero nuestras emociones también. Y hay un quote de Alan Watts que me fascina, que se los estoy presentando ahorita, que prácticamente dice que una persona que ha sacrificado su alma por tener ganancias puede haber logrado satisfacer a su lógica, a su inteligencia, a su raciocinio, pero es entonces en que el corazón se queda con hambre. De nada sirve tener un pueblo lleno de oro si es que los pobladores no plantan las plantas que van a tener que comer después, ¿no? Ok.
Eso ya lo dije. Y esto ya lo dije. Ah, hay algo que no había dicho. Había mencionado de que tenemos que hacer un balance entre nuestras habilidades lógicas y racionales con nuestras habilidades emocionales. Pero también tenemos que hacer un balance entre nuestros atributos masculinos y femeninos. Me he dado cuenta de que hay muchas mujeres que tratan o que tienen características masculinas y las utilizan pensando de que esa es una buena táctica para lograr resultados. Y hombres también. Por ejemplo, yo tengo muchas características femeninas. Yo dejo que las cosas pasen, no empujo mucho. Y es por eso que muchas cosas no me funcionan. Pero cuando entro a trabajar con una organización que tiene más atributos femeninos, yo soy bienvenido, pero en un instante. Y es muchísimo más fácil para mí trabajar con ellos. Pero eso significa que ellos están perdiendo la oportunidad de la otra mitad. Entonces yo creo que hay que ser consciente de cómo hacer un balance entre esos atributos. Ok. ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que ya nos pasamos 5 minutos, ¿no? Sí, José. Ok, Y entonces... he visto que se han lanzado unas cuantas preguntas también en el chat, o Ok. reflexiones de Bernardo, por ejemplo, Ok, y Federico también. Quizá podemos abrir un poquito el espacio. hagamos eso. ¿Quién quiere comenzar con las preguntas o los comentarios? No tengan miedo. No, Bernardo ya va, ya lo veo. Bueno, yo si queréis os leo la que he puesto. Dale. He planteado dos cuestiones. Una, porque un poco las enmarco las preguntas. José, primero, bueno, agradecerte la presentación, que me parecía muy, muy sugerente escucharte, pero me genera permanentemente algo que me está golpeando en el cerebro y es que tú has estudiado en profundidad el miedo y está muy bien porque es un elemento efectivamente muy central en todos nuestros comportamientos individuales y colectivos. Pero a mí me está inquietando mucho el reducirlo todo al miedo. Es decir, una postura simplista y reduccionista en un mundo tan complejo y tan sistémico como el que estamos viviendo, me parece no solo incompleta, sino un poco susceptible de acabar en ser manipuladora por parte de algunos actores. Entonces, ahí planteo dos preguntas que aluden a esta inquietud que me estaba generando todo el rato este mensaje que yo estaba interpretando, igual equivocadamente, como reduccionista. Cuando has hablado de fracasos que estaban justificados por el miedo, pregunto si solo fracasamos cuando hay un miedo detrás y si solo el miedo es lo que tracciona las disfuncionalidades. Por ejemplo, si hablamos de la gestión de las organizaciones. Yo he tenido la suerte de dirigir alguna entidad y bueno, pues creo que el miedo estaba presente, sin duda. O sea, no niego la parte que nos expones, pero creo que había también otras cosas que a veces son tan importantes o más que el propio miedo. Y luego también cuando decías que reaccionamos, cogiendo el ejemplo bien traído, ¿no?, del tema de la pérdida de biodiversidad y de la insostenibilidad climática, ¿no?, de que solo reaccionamos o actuamos cuando tenemos un miedo muy presente, ¿no? Me pregunto si solo es así, si solo actuamos razonablemente cuando tenemos esos miedos encima, ¿no? Que es cierto que en algunas situaciones pues no somos conscientes hasta que no tenemos, digamos, la tragedia encima, pero si solo fuera el miedo lo que nos mueve, y ahí señalo que esto podría ser desde luego, y de hecho lo es, un arma muy utilizada por los dirigentes de manera muy perversa para manipularnos y para llevarnos a donde realmente les interesa, porque saben que el miedo está ahí. Pero yo me resisto a pensar que solo es el miedo lo que nos mueve, porque eso nos haría realmente pues seres, si ya somos vulnerables, bueno, nos haría absolutamente pues indefendibles ante nada, ¿no? Y nuestra voluntad estaría totalmente sometida a quienes nos provocaran miedos continuamente, y eso en el mundo en el que vivimos es algo
tremendamente habitual, porque no hace falta más que seguir los medios de comunicación habituales para que lo que veamos que se difunde es principalmente miedo, ¿no? Entonces, en definitiva, mi cuestión es, ¿solo el miedo realmente nos mueve como personas y como organizaciones? Lo que pasa es que si es que no tuvieras miedo, no te preocuparías de qué cosa es lo que sucede. Entonces, yo no creo que el miedo sea la única fuente de problemas. Por supuesto, nuestra propia ignorancia, nuestra falta de experiencia, etcétera, etcétera. Lógicamente. Pero en el momento en que nosotros comenzamos a descubrir cuáles son los miedos que tenemos, es cuando esos miedos comienzan a sonar ilógicos. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso del perro que me quiere morder y el trauma que tengo de niño. Resulta que le pregunto a mi mamá, oye mamá, ¿te acuerdas qué cosa fue lo que pasó? ¿Por qué ese perro me quiso morder? Y mi mamá me dice, ¿ese perro nunca te mordió? Te ladró, sí, porque se asustó, pero nunca te mordió. ¿Qué? No puede ser, mamá. Toda la vida he estado pensando en que el perro me mordió y que... Bueno, no, te has equivocado. Lo que sucede cuando comenzamos a investigar a qué le tenemos miedo es que vamos a comenzar a encontrar relaciones en el pasado que ya no funcionan. Vamos a comenzar a encontrar una parte ilógica de los miedos que tenemos ahora, los patrones que tenemos ahora. Y una vez que nos damos cuenta de qué tan ilógicos son, ¿no? Se comienzan a deconstruir de manera automática. Es como el tema de la luz en el cuarto oscuro. Entonces, si es que nosotros logramos resolver el problema de cómo nuestros miedos nos limitan la forma en que tomamos decisiones o actuamos, bueno, definitivamente resolvemos un gran problema. Ahora, si tu pregunta es, José Antonio, ¿pero tú crees que vamos a terminar todos sin miedo? Sinceramente no creo. Es como decir, ok, ahora todo el mundo va a ser el Dalai Lama o no sé, uno de estos gurús. Sinceramente no creo. Pero yo creo que es más fácil manipularnos con tácticas de miedo que con tácticas de libertad, que desde mi punto de vista es el opuesto al miedo. Lo que queda cuando pierdes un miedo es un espacio vacío en tu personalidad. Y es por eso que tenemos tanto miedo a cambiar. Ese espacio vacío es, al fin y al cabo, libertad. Y estoy completamente seguro que lo mismo puede suceder dentro de las organizaciones. Yo no te digo que las organizaciones vayan a perder su incentivo de crecer o de tener más ingresos o de expandirse, pero no lo van a tomar tan serio como para tomarlo en contra de sus propios empleados. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿O una sobrepregunta sobre lo que hemos hablado? José, en realidad, digo, para ponernos de acuerdo en lo que te había escrito ahí en el chat, ¿no? El instinto es una reacción espontánea del comportamiento, por lo tanto no se aprende, ¿no? Es una reacción. Pero digo, si podemos valernos de lo que decía Sergio, ¿no? Las reacciones estas de agresividad o de huida o de lo que sea, digo, ¿se puede pensar de que hay distintos grados en los instintos? O que esos instintos se pueden expresar en distintas manifestaciones, y si esto tiene relación con la estructura de personalidad del sujeto, en el caso de que estemos hablando de un individuo o de las organizaciones en un sujeto colectivo, ¿no? Mi respuesta es sí. Sí hay formas, sí hay diferentes formas. Y como sugerí en uno de los ejemplos, hay una especie de balance. Hay un momento en que la forma racional tiene un papel importante que jugar, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que tú eres futbolista y sabes jugar fútbol, bueno, sabes cómo reaccionar cuando algo sucede. Y ese es un programa mental, es un tema psicológico. Te has entrenado para eso. Por ejemplo, yo soy una persona introvertida.
Pero sin embargo, cuando hablo enfrente de las personas, no tengo ningún problema. Antes sí tenía problemas. Ahora, tú sabes, cuando termino de hablar con personas en público, al terminar, todo me suda. ¿Y por qué? Porque en realidad el mismo miedo lo tengo. Lo que pasa es que me he entrenado para no sentirlo. Entonces sí hay una especie, sí hay un balance. Sí, hay una mezcla entre la parte instintiva y hay una mezcla entre la parte racional. El problema es cuando la parte racional es disfuncional, cuando te está deteniendo, cuando no te deja ver. Y yo creo que esa es la prioridad. Gracias. De nada. ¿Algún otro comentario? Sí, bueno, a mí me gustaría comentar un par de cosas. La primera es que me ha llamado la atención algo que para mí ha sido muy... Me ha llamado la atención que faltara una cosa que me ha sido muy útil en mi profesión, que es la ilusión. Es decir, cuando tú has nombrado el propósito, he pensado, el propósito no puede ser un antídoto contra el miedo, porque el propósito no es un sentimiento. La ilusión sí lo es. Es decir, uno no, es como cuando quieres cambiar un hábito. Un hábito no te lo puedes quitar, lo puedes cambiar, pero no te lo puedes quitar. Entonces lo que te dicen siempre, perdón, cuando vas a pedir ayuda a algún tipo, te dicen, no, lo que usted tiene que hacer es cambiar este hábito por otro hábito, pero que sea saludable. Si tú cuando tienes hambre acabas comiendo chocolate, cámbialo por manzanas. Eso se puede hacer, pero no puedes dejar de comer chocolate. Por eso, y creo que también, por eso me ha llamado la atención que faltara, aunque lo has nombrado muy tangencialmente con la palabra propósito, pero insisto, el propósito no es un sentimiento. El propósito es algo muy cerebral, muy lógico. Luego, hay queda una pregunta un poco interesante que no sé si yo no le he llegado a pillar la solución. ¿Por qué no aprendemos de nuestros errores? Es una pregunta muy buena y reflexionando mientras ibas hablando, solo se me ocurre una respuesta fisiológica, que es el estrés. El estrés produce hormonas que incitan, por ejemplo, a la falta de memoria. Y la falta de memoria es un problema cuando quieres revisar qué es lo que ha sucedido en una situación o en un entorno. Y respecto a alguien hablaba, me parece que era Federico, sobre si cada persona tiene sus propios miedos. Yo diría que eso responde casi a la pirámide de Maslow. Yo siempre digo lo mismo, cuando un niño se te acerca y te dice, tú eres tonto, tú te ríes, pobre criatura, dale, corre. No te afecta que alguien te diga, que un niño te diga que eres tonto, que eres feo, no te llama la atención, porque tú estás en otro momento de tu crecimiento. Sin embargo, si te lo dice otra persona, o en otro entorno, sí que te puede llegar a afectar. ¿Y esto qué quiero decir con esto? Cuando tú tienes una especie de pirámide que vas creciendo. Vamos a dar por sentado que Maslow tenía razón y que esa pirámide es cierta. Si alguien que a ti te intenta atacar en algo que para ti ya está superado, no te afecta. Lo tienes superado. Que te diga alguien que eres bajo cuando tú te sientes alto, por decir algo, ¿no? Realmente es algo, como decimos en España, te resbala. Es algo que no te afecta para nada. Pero en algo en el que tú en este momento estás trabajando o que está pendiente por resolver y que eres consciente de que quieres alcanzarlo, cuando alguien te ataca o te da ahí, ¡buah!, ahí sí que duele. Eso duele. Y puede generarte ese estrés. Ese estrés que... no, ese estrés que te puede paralizar y que hace que dejes de aprender de tus errores. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me han dicho esto? ¿No? Porque, sin embargo, insisto al ejemplo, si un niño va y te dice, tú eres tonto y tal, tú puedes decir, ¿por qué este niño me dice esto? Y tú puedes analizar la situación fríamente, porque no te afecta, no tienes estrés. Y pues analizar con tranquilidad. Pues mira, es verdad, le di una patada a su pelota y se fue volando.
o no le di el caramelo que quería, yo qué sé, ¿no? Entonces, ese factor estresante. Sería interesante saber o pensar qué cosa es el estrés. Y el estrés es un poco una resistencia. Es resistir algo, ¿ok? O sea, el resistir algo produce un estrés. ¿Y qué cosa es resistir? Bueno, bajo mi concepto es miedo. La resistencia es siempre miedo. Entonces, y lo que tú decías de cuando uno está mal y justo te dicen algo conectado con eso que estás trabajando, eso es exactamente lo que te mencionaba, he puesto la pantalla ahí. Hay un círculo que comienza a suceder cuando un pensamiento ha creado una reacción. Y es que entramos en un círculo Bucle. vicioso. Mm. ¿Ok? Y la otra cosa que mencionaste que es lo de la ilusión, me parece genial, porque efectivamente el propósito no es una emoción, pero es capaz de producir emociones. Entonces, cuando tú estás alineado con tu propósito, te sientes bien. Ese es el momento en que tu ilusión te llena, ¿no? Y ese es el momento en que la energía que tienes, que viene de tu ilusión o cualquier otra palabra que quieras utilizar, inspiración, lo que sea, ¿no? Te mueve. Y eso es por eso, para mí es esencial el tema de alinearse con el propósito. En mi experiencia funciona de las dos maneras. Hay veces que estoy alineado con propósito sin saberlo y me siento perfecto. Pero cuando me siento mal, me alineo a mi propósito y me comienzo a sentir mejor. Entonces, mi tiempo de depresión, en vez de ser normalmente, por ejemplo, 3 días, ahora en un día se acaba. Y eso es lo que quería decir. Gracias por tus comentarios. Un placer. ¿Alguno más? Última pregunta. ¿Reflexión? Bueno, de repente yo les podría decir algo adicional, que es que en realidad lo que les he presentado hoy día no es la solución para todos los problemas del mundo, ni tampoco. Joder, José, ¿en serio ¿No? que no? Yo pensaba que ya teníamos la solución. Los males. Te lo juro. Estábamos en petit comité, creía que ya íbamos a hacer aquí un comité potente. Sí, en realidad hay 1000 formas de resolver el problema y cada forma me imagino que es válida. Pero al menos yo estoy comprometido a enfocarme en este tema. Mm. Yo lo que quiero hacer es construir una civilización, reconstruir una civilización que comience a crear o recrear sus organizaciones o sus instituciones basados en un concepto de libertad, no de miedo, no esa manipulación de miedo. Vemos ahora en Estados Unidos qué es lo que pasa. Por un lado, los demócratas dicen que si Trump sale es el final de la democracia, pero Trump dice que si es que Biden sale es el final del sueño americano. Entonces, por todos lados estamos atacados con tácticas de miedo y yo creo que hemos llegado a un momento en el que podemos decir, se acabó. Hay que comenzar a liberarnos de esas tácticas. Lo que, como no hemos terminado, en realidad, lo que faltaba eran unos cuestionarios que se los voy a enviar por correo electrónico para ver si es que les interesa responderlos. Genial. Los Y podemos dejar lo mandas por el Meetup, ¿no? exacto, Dices. lo puedo mandar por el Vale, Meetup. ok. Y si es que están interesados, escríbanme un correo, porque he escrito con la ayuda de un par de amigos. No es un manifiesto, pero digamos, es una carta. Es una carta relacionada a lo que quiero hacer con el tema del miedo y crear cambio eh, donde suceda. En realidad me encantaría que sea en todo el mundo, pero estoy seguro de que no voy a vivir tanto tiempo.
Pero si es que les interesa saber al respecto, me escriben un correo y yo les envío el mensaje y también les voy a enviar las preguntas que había tenido planteadas para ver, de repente continuamos con la conversación de alguna otra forma. Y eso es todo desde mi lado. Yo te quería agradecerte pues la aportación que has hecho y la mirada esa del invítanos a mirar desde los filtros que llevamos del miedo. A mí decirte me pasaba similar, tenía una voz un poco como Bernardo, pero no es todo el miedo, y es cierto, no es todo el miedo. Sin embargo, me quitaba ese miedo que me generaba, ¿no? en el escuchar la propuesta. Y sí que me ha generado más curiosidad, ¿no? De en qué aspectos o en qué momentos cuando yo hago el trabajo, ¿no? de transformación o cuando oigo de casos de que estamos intentando mejorar, generar esos espacios más de libertad, ¿no? Y donde hay más esa ilusión y esa más energía de crear e integrar quiénes seamos y dónde vengamos. Y estaba como diciendo, la verdad es que sí, ¿no? Sí que no se puede reducir todo porque sí que es más complejo, pero al final, en el fondo, ¿no? Tenemos ese instinto y como ese instinto a veces lo hemos incorporado, le damos a otra vida que ya no está para eso y Exacto. surge así. Y me parecía muy, muy interesante, sobre todo la asociación con que esos miedos que ya son parte de nuestra personalidad o de la cultura, ¿no? colectiva de una organización, una empresa, una entidad. Me han parecido aportaciones muy interesantes para darle una vuelta también cuando hacemos procesos colectivos, cuando intentamos ver cuáles son esos frenos, ¿no? que sientes que hay algo que está ahí atascado, que a veces que es no verbal, no lo puedes coger porque está muy trabajado, integrado en parte de muchas personas. Exacto. Y dicen algo de las personas, pero dicen sobre todo algo del colectivo. Entonces, ¿cómo? Me ha parecido chula la invitación, ¿no? de hacer ese mapeo y como quizá a partir de darle voz, ¿no? a esas cosas, a lo mejor ya pierde un poco de esa fuerza. Exacto. Y se pueda generar sobre todo ese espacio, ¿no? Se libere espacio, porque al final lo que hace es nos llena, ¿no? Tenemos el foco en esas cosas que no nos damos cuenta y las tenemos encima. Sí. Y nada, entonces al final es un poco que hay mucho trabajo, ¿no? en cosas que están bajo la superficie, al fin y al cabo, en todo este trabajo que hacemos o cuando tenemos la ilusión y las ganas, ¿no? de que hacer las cositas un poquito mejor y en otra dirección. Y hay un trabajo que es invisible y hay que sacarlo a la superficie, ¿no? Para empezar a verlo y poder nombrarlo y tocarlo y cogerlo entre varios. Entonces te agradezco que hayas aportado esta mirada y sí, al final pues venimos con unos instintos primarios que nos acompañan y luego hemos ido, pues se pervierten un poco, ¿no? en el uso diario, a lo mejor, pero nos siguen diciendo algo importante. Y creo que ha sido... O sea, a mí me has tenido ahí muy, muy enganchada y he estado ahí como también retándome mentalmente cosas. Entonces, nada, agradecerte que hayamos estado aquí contigo este rato, José. Y a todos, bueno, por estar aquí, las preguntas, la curiosidad que os ha traído y tenemos la invitación de José a esa carta o a seguir indagando, ¿no? en el tema del miedo. Perfecto. Porque sí, es verdad, Gracias. vivimos con mucho miedo, ¿no? Sin querer, sin darnos cuenta. Y seguro que hay una palanca ahí potente. Sí, exacto, lo hemos reprimido todos. Y ahora yo creo que es el momento en que tenemos que comenzar a abrir la mochila y sacar las piedras. Lo que está muy pesada, ¿no? Sí, bastante. Quizá os invito simplemente a que hagamos una ronda de salida de cómo salimos, nada, un par de palabras. Bueno, yo por mi parte, que soy bastante habladora, nada, agradeceros la oportunidad, me ha parecido súper interesante todo lo que ha comentado José, me he identificado profesionalmente, bueno, ahora mismo estoy desempleada y demás, pero bueno, mi trayectoria profesional, pues he estado dentro de distintas organizaciones y en todas se ha potenciado mucho el tema del miedo a eso, a perder el trabajo, Entonces, pues bueno, a ver si en esta nueva etapa que comienzo ahora, iniciando mis estudios y buscando un nuevo empleo, consigo encontrar una organización donde no exista tanto miedo y donde
las cosas fluyen de otra manera, que yo creo que es el camino. Y nada, muchas gracias, de verdad, me ha encantado. ¿A quién le pasas la palabra, Pilar? Pues nada, a Luis, por ejemplo, que está ahí silenciado. Vale, Ahora. pues gracias. Muy interesante, me ha hecho reflexionar, me ha hecho recordar y aclarar conceptos. Ha sido un buen rato. Tengo que dar las gracias a José y a Mónica por organizarlo. Y le paso la palabra pues a Federico, por ejemplo. Bueno, la tomo, Luis. Gracias sí a Mónica y a José. La verdad que ha sido un rato muy interesante, desafiante. En realidad yo estoy convencido que las construcciones colectivas tienen que ser sanas y me parece que el miedo no contribuye a la sanidad, o al menos el miedo no tratado, ¿sí? No expuesto. Me parece que esa imagen, me quedo con la filmina de la velita, me parece que es clave para los que participamos y creemos en esto, y creo que fue la intervención de Luis que trajo como contrafigura del miedo la ilusión, y donde surgió el tema del debate sobre el propósito, y me parece que sí, que en realidad son dos emociones como fuertes que nos pueden conducir a construir un mundo distinto, que en realidad creo que de última, muchos de los que nos convocamos en estos espacios es a los que nos sentimos llamados, ¿no? Así que gracias, profundas gracias. Gracias. ¿A quién le pasas, Federico? Vamos a pasarle a ver quién está, a Luis, a Juani Monteagudo. Bueno, pues me ha parecido muy interesante también a mí todas las ideas que se han planteado, que invitan mucho a reflexionar sobre este tema que nos afecta tanto a todos, porque todos antes o después acabamos trabajando para una organización, o al menos yo creo que la mayoría. Y bueno, sí que realmente te das cuenta de que sí, de que estos miedos están ahí. Y bueno, pues es interesante reflexionar sobre eso y por lo menos identificar esos miedos ya es algo, aunque creo que hay un gran trabajo por hacer, ¿no? Con lo que decías lo que decías, José, de la habitación oscura y con la velita, pues realmente la habitación está muy oscura y yo creo que con una velita pues hay que ir ahí muy poco a poco, ¿no? Pero bueno, por lo menos yo creo que es que darte cuenta ya es un gran paso, ¿no? Y nada, pues muchas gracias a José por la presentación y a Mónica por organizarla. Gracias, Mónica. No sé si queda alguien. Geo. La verdad es que queda? los que yo veo ya hemos hablado todos. Pues Geo y Alfredo no creo que estén, entiendo que No, está ahí. Geo sí está, Geo sí está. Sí, digo Yo Alfredo. estoy, Alfredo, también anda un Alfredo por ahí sin cámara. Dale. Yo, gracias a José y a Mónica también por preparar el espacio. José, me encantó. Yo también estaba con esta pregunta de, como, ¿es todo miedo? Pero en realidad no estaba con la pregunta ¿es todo miedo? Sino que me gusta mucho, yo también vengo viendo mucho esto de cómo hacer visible lo invisible, y me encanta finalmente verlo desde el lado de los lentes o de los paradigmas, y porque realmente es lo difícil, o está siendo lo difícil para mí, de hacer visible eso invisible, y de cómo las creencias que están bien arraigadas me condicionan todo el tiempo y me han llevado a estar en lugares donde finalmente cuando salí de ahí no quería estar, o haciendo cosas que no quería hacer, y condicionada por esa creencia y lastimando o hasta generando daño. Entonces como me encantó como un camino más para llegar a ese fondo, es como el miedo, como ¿a qué le estoy teniendo miedo? Me gustó mucho eso. Acabo de releer como a Erich Fromm en El arte de amar, entonces me iba mucho a pensar en eso y en cómo él habla de esta fe racional y de cómo cuando pierdo la fe es como, che, cómo me vuelvo a orientar. Entonces, bueno, me gustó mucho esto de la confianza, del propósito, como que me llevó muchas reflexiones muy bonitas, y como que resaltaría esto de, claro, que es tan difícil, o sea,
como qué difícil quedarnos con ese vacío finalmente, porque ahí nos tenemos que hacer cargo. Entonces, como ese desafío, y bueno, y me llevo un montón de preguntas en lo colectivo, que siempre es mi tema, y siempre es mi desafío, y como que voy viendo cada vez más sutilezas, y mientras más sutilezas veo, como que también más miedo me da ese daño, y cómo hago ese cambio de vivencia, y bueno, cuando le meto mucha mente o mucha emoción, y me voy en esas reflexiones. Así que me ha parecido muy, muy bonito llevarme a otro punto de vista de cómo llegar a eso más invisible que está a la base y que también me condiciona y nos condiciona. Gracias. Gracias a ti.